es Fernando Simón Díaz y conmigo vamos a ver el tema de los papilomavirus, el VIH y HTLV1, ¿no? Hay un par de parásitos marinos. Bien, lo vamos a hacer de la forma más rápida posible para que no se puedan, o sea, para que no se desconcentren. Quisiera saber si se me escucha. Bien, ok. Igualmente, ¿no? Si es que hay algún problema en el sonido, me pasan la voz. Bien, la primera pregunta va a tratar acerca del virus del papiloma humano, ¿no? Esta nos dice, sobre el virus del papiloma humano, VPH, marca lo correcto. No sé, me gustaría ver si es que alguno pudiera atreverse a responder esta pregunta y así podríamos avanzarlo con el tema. Ya, ok. Bien, entonces pasaríamos a lo que viene a ser la explicación, ¿no? El resumen en sí del VPH. Y luego retrocedemos a... Ah, ok. Ah, los serotipos 16 y 18 son los más comunes. Ya, muy bien. Entonces hay que grabarnos esa respuesta y luego la contrastamos, ¿no? Con la explicación del resumen que vamos a ver. Bien, entonces el VPH en sí es un virus ARN circular bicatenario. Este, bueno, hay varios tipos, ¿no? Pero los más oncogénicos, es decir, los más relacionados a lo que viene a ser el cáncer, vienen a ser dos tipos principalmente que justo representan el 70% de los casos, ¿no? Que son los serotipos 16 y 18. Sin embargo, también tenemos VPHs de bajo riesgo, ¿no? Y además son los más comunes, que son los serotipos 6 y 11. Entonces, dentro de la patogenia, estos virus lo que van a hacer van a infectar las células basales del epitelio del cuello uterino, ¿no? Y aquí van a formar los llamados coilocitos. A ver un momento.
Disculpa, no se escucha. Ah, perdón, ya. Ah, sí, como estaba diciendo, si hubo un error en la PPT, no es esto, es un virus ADN. Bien, este es un virus ADN circular bicatenario. eh, no, bueno, dentro de los genotipos tenemos los oncogénicos 16 y 18, que son los que representan el 70% hallados en los cánceres de cervix, los de bajo riesgo del 6 y 11, que son los más comunes, y dentro de la patogenia está la infección de células basales del epitelio, ¿no? Estos, además, una vez que el virus infecta estas células, pues van a llegar a la formación de coilocitos, que en sí es la lesión patognomónica de esta enfermedad, ¿no? Los coilocitos son estas células del epitelio con un núcleo aumentado de tamaño, con vacuolas perinucleares o incluso con núcleos eh, multinucleados, ¿no? A la clínica, pues nuestros pacientes van a venir con verrugas, ¿no? Las típicas verrugas que salen en la piel o en distintas zonas del cuerpo. Dentro de los cánceres, vamos a tener cánceres de cuello uterino, cáncer, pero esto no solamente se reduce al cáncer de cuello uterino, ¿no? Si bien es el más común, también puede haber cánceres de ano, de pene o de la orofaringe, ¿no? Debido a las prácticas sexuales. Y el diagnóstico, pues, se realiza con una prueba de Papa Nicolau, ya que es la más usada, pero también contamos con una prueba de solución de vinagre, ¿no? Que es esta que vemos aquí. Esta consiste en echar ácido acético y si la mucosa se torna blanquecina, quiere decir o nos está marcando de un indicio de una posible infección, ¿no? Por VPH. Bien, entonces, volviendo a la pregunta número 1, ¿no? Sobre el virus del papiloma humano, marque lo correcto, los serotipos 16 y 18 son los más comunes, pues esto es falso, ¿no? No son los más comunes, sino los que con mayor frecuencia causan enfermedades malignas, ¿no? Es decir, ¿solo está asociado al cáncer del cuello uterino? No. Ya hemos visto que es también, además, está asociado a otros tipos de cánceres, ¿no? Los coilocitos son patognomónicos de VPH, sí, como lo acabamos de mencionar. Son virus ADN circular monocatenario. Bien, esto acá, sí, exacto. Si bien me he equivocado aquí, ¿no? Perdón, mil disculpas. Es un ADN circular, pero es bicatenario, ¿no? Acá nos están diciendo que es monocatenario. Entonces, esto también es falso. La vacuna Gardasil solo cubre los serotipos 16 y 18. Bien, esto lo incluí porque lo he visto en algunas PPTs que les han pasado a ustedes. Y la Gardasil es una vacuna tetravalente, ¿no? No solamente cubre con 16 y 18, sino también con los más comunes, que son el 6 y el 11. Por lo tanto, esto también es incorrecto, ¿no? Entonces, nuestra respuesta sería la alternativa C. Bien. La siguiente tenemos otra pregunta, ¿no? Acerca, bueno, ya después de toda la explicación que les he brindado, esta la vamos a poder resolver un poco más sencillo, ¿no? Los serotipos que con mayor frecuencia se encuentran en el cáncer de cuello uterino son, a ver si es que alguien presta atención o alguien se anima. Lo voy a dejar acá. Bien. Bien, en este caso sería entonces que los serotipos con... Un ratito, por favor. Bien, chicos, a ver, entonces... Bien, entonces la respuesta a esta pregunta pues vendría a ser la alternativa número frecuencias 16 y 18, ¿no? Perdón, la letra número B.
Recordar que la 6 y 11 es la más frecuente, la más común, pero, sí, pero no es la más maligna, ¿no? Bien, con respecto a esta tercera pregunta sobre de un caso clínico, ¿no? Una paciente mujer de 19 años con antecedentes de 5 parejas sexuales masculinas con uso inconsistente de condón acude a consulta por notar aparición de verrugas en región perianal. La citología cervical muestra una lesión cervical de alto grado con PCR positivo para VPH. Sobre este virus es cierto que, a ver, me gustaría que den sus opiniones para ver si es que ha quedado claro estos puntos. Bien, parece que se ha quedado claro, ¿no? A ver, para ir analizando, desglosando una por una, ¿infecta las células dendríticas de la dermis? No, infecta a las células basales del epitelio del cervix, ¿no? Entonces, esta no puede ser. Presenta un genoma DNA doble cadena. Ay, perdón. Eh, no, perdón. Ay, acá me he equivocado de nuevo, creo. Mm, bien, pasemos a la siguiente. Los tipos 16 y 18 se asocian con alto riesgo de cáncer de cuello uterino, pues esto es correcto, ¿no? Esto es la correcta. Y la proteína E7 inhibe el regulador del ciclo celular del P56, P57, perdón, P53. Esto es, si bien he encontrado mucha información acerca del E7, lo que viene siendo a lo que se asocia más a la inhibición de esta P53 es a la proteína E6, ¿ok? Entonces, la E7 en sí no vendría a ser un inhibidor eh, relevante, ¿no? Sobre la P53. Bien, entonces, pasando al siguiente tema, que viene a ser el VIH, aquí ya presentamos, ¿no? Un caso de nuevo sobre un varón de 25 años, natural y procedente de Lima, reporta coito anal receptivo con múltiples parejas masculinas en los últimos 5 años. Presenta estigmas de inmunosupresión y se realiza un ELISA que resulta positivo por infección por HIV. Sobre este virus es correcto que, aquí en ¿no? esta dinámica, a ver si es que me gustaría poder ver, ¿no? Las respuestas que me pueden dar para ir aclarando algunas cositas. Bien, chicos. Bien, entonces tenemos dos respuestas, ¿no? Está entre la A y la B, perdón, la C. Entonces hay que recordarlas, ¿ya? Entonces, miren, este de acá me llamó la atención porque es una pregunta que tal vez las puedo confundir, ¿no? Así que me gustaría que fijen muy bien su atención en esta premisa para que salgan de esta clase pues sabiendo algo distinto, ¿no? Algo exactamente por qué es la que está mal, ¿no? Muy bien. Pasando al tema del VIH, este es un familiar, pertenece a la familia de los Retroviridae, del género lentivirus. Está calificado como un virus ARN con dos hebras simples positivas, ¿no? Tiene una cápside icosaédrica. A grandes rasgos, sus factores patogénicos, bien, los más importantes son la GP120, que en sí es esto que vemos acá, ¿no? Este verdecito. Es una proteína que está afuera de la membrana.
Y su función es unirse a los receptores CD4 de las células, pero también su función es unirse a otros correceptores, ¿no? Dicho sea de paso, sin estos correceptores, la célula no podría infectar, perdón, el virus no podría infectar a la célula. Y otro factor patogénico muy importante es la GP41, que es esta proteína aquí, la transmembrana, ¿no? Y esta es la que media la fusión de la membrana viral y la celular. Bien, otro factor patogénico que podríamos mencionar es la transcriptasa reversa, ¿no? Que transforma el ARN del virus en ADN, y la integrasa, ¿no? Que integra este ADN vírico al ADN de la célula. Entonces, la patogénesis sería de la siguiente manera, ¿no? Este virus ingresa uniéndose la GP120 a estos receptores. La G41 le da el pase, es decir, permite que este virus ingrese a la célula, y una vez dentro de la célula, hace su chamba la transcriptasa reversa, ¿no? Transcribe este ARN y lo convierte en ADN viral, y luego este ADN viral ingresa aquí ¿no? Mediante la integrasa se acopla al material genético de la célula, ¿no? Entonces, una vez que esta célula haya creado bastantes copias de este material genético, pues va a salir y esto se va a reorganizar mediante las proteasas, ¿no? Y luego se crea un nuevo virus. Entonces, ¿cuáles son las regiones genéticas más importantes? Pues en sí es el GAG, perdón, que codifica las proteínas del core, el EM, que codifica las glicoproteínas de la envoltura, entre ellas la GP120, y la POL, ¿no? Que codifica la transcriptasa reversa. Esto de acá también es muy importante recordarlo para que no caigan en estas preguntas, ¿no? Y entonces aquí me gustaría destacar dos puntos, ¿no? Si bien es cierto, como mencionamos, un requisito es que nuestra célula presente CD4, otro requisito es que se una a otros correceptores, ¿no? Entre ellos el CCR5 o el CXCR4. ¿Qué células expresan estos correceptores? Pues en sí, el CCR5 va a estar expresado por los macrófagos, ¿no? Y el CXCR4 ya recién por las células TCD4. Entonces, aquí se responde la pregunta o una de las alternativas de la pregunta anterior. Si es que inicialmente el virus se une solamente a las células TCD4. Y la respuesta es que no, que también se va a unir a las células, o perdón, a los macrófagos, ¿no? En este caso. Bien, entonces hay que resolver esta pregunta. Utiliza una ADN polimerasa, ARN dependiente muy susceptible de errores de retrotranscripción. Pues aquí nos estarían hablando más acerca de la transcriptasa reversa, ¿no? La transcriptasa inversa. Utiliza solo linfocitos CD4 en la replicación, en la reproducción viral inicial. Pues esto es falso. También es más, primero, cuando el virus inicia, cuando el virus ingresa a nuestro organismo, a lo que más se va a fijar va a ser a los macrófagos, y luego, después de un tiempo, ya empieza a parasitar o a infectar los linfocitos TCD4, ¿no? El genoma está compuesto por dos cadenas de ARN lidial en sentido negativo. No, esto de acá es lo que lo malogra, ¿no? Es en sentido positivo, entonces esto es falso. El tratamiento antirretroviral elimina completamente al virus de los reservorios. Pues esto es falso también, ¿no? Porque si en sí lo que permite que el virus progrese o que se quede en nuestro organismo para siempre es justamente los reservorios. Y el tratamiento antirretroviral pues no los elimina, ¿no? Si los eliminara, pues estaríamos hablando ya de una cura para el VIH. Entonces, la respuesta es esto, ¿no? Produce latencia en linfocitos B en reposo. Justamente los reservorios están conformados por tejido linfoide, como el tejido asociado a mucosas o como los ganglios linfáticos, ¿no? Y ahí hay linfocitos de ambos tipos, ¿no? Tanto de T como de B. Muy bien. Este es otro esquema, ¿no? Para hablar acerca del diagnóstico, que muchas veces lo preguntan, ¿no? En sí, este es un flujograma, ¿no? En la cual la conducta en sí que se sigue es realizar técnicas de tamizaje, ¿no? Ya sea un ELISA, aglutinación o test rápidos, por ejemplo. Bien, una vez que
Si es que esta prueba de tamizaje da reactivo, se tiene que realizar una segunda prueba de tamizaje, ¿no? Es decir, dos técnicas de tamizaje distintas en configuración antigénica, sea un ELISA de diferente fabricante o un ELISA o una aglutinación, por ejemplo, ¿no? Si es que los dos dan no reactivos, pues esto se tiene que informar y el paciente pues es negativo para VIH. Pero si es que da reactivo o discordante, ya estaríamos hablando de una prueba confirmatoria, ¿no? Para confirmar si es que nuestro paciente tiene el VIH en sí. Esta vendría a ser el Western Blot. El Western Blot va a ser lo que nos va a marcar si es que nuestro paciente es sí o sí un VIH o un negativo, ¿no? Aunque claro, también puede darnos un resultado indeterminado, ¿no? Pero esta es la prueba confirmatoria. En dado caso de que nos dé un resultado indeterminado, es repetir serología en 30 días, ¿no? Ah, y ojo a esto, a este dato. El ELISA de cuarta generación detecta anticuerpos, sí, pero también detecta antígenos virales, ¿no? De repente les vayan a preguntar eso, ¿no? Entonces la pregunta 5 va acerca de los retrovirus, perdón, del VIH, ¿no? Propiamente. Entonces el VIH codifica la GP120, la glicoproteína de la cubierta, sobre la proteína mencionada, a marcar lo correcto. A ver, de nuevo me gustaría poder ver sus respuestas. Bien, chicos, parece que sí ha quedado claro, ¿no? Eso es lo más importante que se deben llevar, que la GP120 se liga tanto al CD4, que es en sí, digamos, lo que más nos han contado, ¿no? Que es ese receptor al que se va a unir, pero también es igual de importante que se una a otros correceptores, ¿no? Que como hemos mencionado anteriormente. Entonces, esta es la respuesta correcta, ¿no? Marcaríamos esta. ¿No desencadena la aparición de anticuerpos neutralizantes? No, de hecho sí, el GP120 desencadena perdón, sí, claro, desencadena la aparición de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Entonces, por esta razón, el enunciado es falso, ¿no? Porque en realidad sí la desencadena. Es conservada netamente entre diferentes virus, esto es falso también, porque el virus o en sí nuestro organismo lo que hace es codificar anticuerpos, ¿no? Para bloquear esta GP120, pero el virus tiene una alta variación antigénica, ¿no? En esta proteína, entonces es por eso que nuestros anticuerpos no logran controlar la infección. Bueno, la D causa fusión con la membrana. Esto también es falso porque el rol aquí de esta, bueno, la que cumple esta función es la GP41. Bien, ¿induce la producción de quimiosinas? No, de hecho, ese es otro tema ya. Eso lo induce, pero otro tipo de proteínas en sí. Bien, esta es otra pregunta acerca de VIH, ¿no? Una enfermera de 36 años de edad se pinchó con una aguja que tenía sangre de un paciente de VIH positivo. 6 meses después había positividad del suero en una prueba de ELISA, pero los resultados fueron equívocos cuando se repitió la prueba y el resultado fue negativo en la inmunotransferencia. Dice ella y nos dan 4 alternativas. Esto es acerca del flujograma que le presenté anteriormente, ¿no? Fíjense bien en esto de acá. Esto de acá es el Western Blot.
Bien, chicos. Bien, me parece que se ha quedado claro también ese punto. Bien, entonces, para ir descartando o para ir explicando las demás alternativas, ¿no? Comenzamos con la alternativa A, que probablemente esté infectada de VIH, pues esto no, porque la prueba confirmatoria, es decir, a lo último a lo que acudimos, nos ha salido negativo, ¿no? Entonces, en base a ello, pues, no descartamos esa posibilidad. Estaba en el periodo de ventana entre la infección aguda por VIH y la seroconversión, pues para ello tendremos que ir a este periodo de tiempo, 6 meses. Bueno, aquí no nos dicen si es que el ELISA que se aplicó es de cuarta generación, pero supongamos que sí, ¿no? El ELISA de cuarta generación tiene un periodo de ventana de 6 semanas, ¿no? Y en el caso, bueno, imaginemos que fue un ELISA de tercera generación, ¿no? Este ELISA de tercera generación tiene un periodo de ventana igualmente de 12 semanas. Y 6 meses ya pues excede demasiado el tiempo, ¿no? Entonces por esa razón, es por esta razón que esta es falsa. Probablemente no esté infectada de VIH, sí, es lo más probable porque se siguió el esquema, ¿no? Se tuvo un resultado reactivo, se intentó corroborar con otra prueba, pero salió equívoco, y para confirmar se realizó un Western blot, una inmunotransferencia, por lo cual fue un resultado negativo, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta. Y la última puede estar infectada por una cepa de VIH resistente a fármacos, pues esto no lo ve el ELISA, ¿no? Así que no podríamos saber. Para ello se especifican otros tipos de pruebas. Bien, aquí entraríamos en el tema de la HTLV1. Así que me gustaría que, bueno, vamos a leer la pregunta. Una mujer de 38 años, procedente de ese tipo, con alteraciones motoras en miembros inferiores compatibles con paraparesia espástica tropical. Usted sospecha de infección por HTLV1. Sobre este virus, ¿es correcto? Y nos dan 5 alternativas. A ver, me gustaría de nuevo que analicen la pregunta y se animen, ¿no? a decirnos qué es lo que creen, cuál es la correcta. Bien, ahí tenemos una respuesta. Y sí, pues no es la más intuitiva en sí. Cuando uno se habla de retrovirus, pues se tienen 3 mecanismos clásicos de transmisión, ¿no? Como ya lo vamos a ver. Pero volveremos para ver por qué no son las demás, ¿no? Bien, el HTLV en sí es ¿no? de la familia Retroviridae, un oncovirus, un virus ARN de cadena única. Dentro de su envoltura está la doble capa lipídica, y en sí tiene los mismos genes que tiene el, el VIH, pero además se agregan dos, ¿no? Muy importantes en sí para su patogénesis. El TAX, que es un activador transcripcional, y el REX, que es un activador post-transcripcional, es decir, transporta el ARN mensajero desde el núcleo al citoplasma, ¿no? Y con ello, pues, facilita este progreso de la infección. En sí, lo que se tienen que llevar o lo que se tienen que acordar siempre es sus asociaciones. Se asocia más con dos enfermedades, con el linfoma de células T del adulto y con la paresia espástica tropical. Estas dos, si se aprenden estas dos, ya es básicamente ya lo único que se tiene que llevar del HTLV, ¿no? Bien, dentro de la transmisión, y esto también aplica para el VIH, pues tenemos la clásica, no la sexual, también puede haber transmisión vertical, ¿no? Transplacentaria, canal del parto, lactancia materna, parenteral, está llevada a cabo, que está representada por transfusión sanguínea, uso compartido de agujas y jeringas, ¿no? Y la patogenia es la infección de células de TCD4 y TCD8, ¿no? Estas dos células son las que más infectan, y es por ello que se asocia justamente con un linfoma de células T del adulto. Bien, el diagnóstico se realiza con una ELISA o aglutinación para tamizaje y con confirmatorias, Western blot y PCR, ¿no? Y aquí tenemos una imagen pues, de un linfoma que pues aquí para rellenar un poco.
y esto vendría a ser una mielopatía, ¿no? Que en sí es la parálisis espástica tropical. Bien, entonces, volviendo a la pregunta, bien, habíamos quedado que la respuesta es la D. Entonces, ¿medir la carga sería útil para el diagnóstico y seguimiento? Pues la respuesta es que no, ¿no? Esto viene más que todo para el VIH. En el VIH sí hay que tener un montón es decir, cuando uno da antirretrovirales en VIH, el seguimiento que se espera es que la carga viral disminuya, ¿no? Es por ello que se le pide a los pacientes carga viral. Si la carga viral no disminuye, pues el paciente es resistente al tratamiento actual. Entonces, el HTLV1 tiene una alta afinidad por los linfocitos B. No, como habíamos mencionado, las células blanco de este virus es los linfocitos T. Entonces, esta no es. No tiene afinidad por los proteoglicanos en superficie de los linfocitos TCD4, pues la respuesta es que no, que sí los tiene, ¿no? Justamente por ello es que infecta los TCD4. Presenta únicamente los genes M, GAG, PRO y POL en su genoma. No, presenta dos más, como mencionamos anteriormente, el TAX y el REX. Bien. Aquí hay otra pregunta sobre el HTLV1, 1 y 2. Marca la respuesta correcta sobre este virus, ¿no? Y nos dan 4 alternativas. A ver, de nuevo para ver si es que quedó claro. Y si no, igualmente me pueden hacer una preguntas, ¿no? Para especificar bien, para aclarar algunos conceptos. Bien, ahí tenemos una respuesta. La alternativa A, ¿no? Justamente esta es la correcta, ¿no? El PCR para HTLV-U es confirmatorio. ¿El test de ELISA es diagnóstico? No, el test de ELISA es o sea, sí nos puede orientar al diagnóstico, pero es una prueba de tamizaje en sí, ¿no? Se confirma con Western blot. Produce disminución de los linfocitos CD4 y CD8. Aquí tampoco, ¿no? Porque si aplicamos o si razonamos un poco, el hecho de que nuestro paciente tenga un linfoma, es decir, un cáncer de linfocitos, pues el cáncer, como su nombre lo indica, pues es una proliferación descontrolada, ¿no? De células, y justamente de TCD4 y TCD8. Entonces, producir una disminución de estos linfocitos, pues no guarda mucho sentido, ¿no? Más bien es al revés. Y el test de Western blot se usa en el tamizaje y la respuesta aquí es que no, pues, ¿no? Tanto en el VIH como en el como en el HTLV-U, el Western blot en sí es una prueba confirmatoria. Bien. Con esto terminamos lo que viene a ser HTLV-U, VIH y papilomavirus, que son los temas que más les va a venir probablemente. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda antes de pasar a parásitos marinos. Ya. Entonces, cualquier duda igual me pueden escribir por ahí, por el chat del Meet, y luego lo leo. No hay ningún problema. Entonces, aquí entraríamos al terreno ya de los parásitos de origen marino y agua dulce, ¿no? Bien, esto voy a explicarlo primero, porque no sé si es que tienen en mente los temas o muy en claro, ¿no? Bien. El primer tema es el anisakiasis, ¿no? Esta una parasitosis, ¿no? Cuyo infección o la vía de infección va a ser oral por consumo de pescado crudo, ¿no? Esta nos va a dar una clínica de dolor abdominal, diarreas, náuseas y vómitos. Y lo que se tienen que llevar, o como es intuitivo también aquí,
en la imagen es que va a estar principalmente en el mar, ¿no? Aquí vemos un delfín, un cetáceo. La forma infectante es la larva en estadio L3 en peces o calamares, ¿no? Y tenemos dos formas dos agentes etiológicos de la anisakiasis, ¿no? El anisakis simplex, eh, cuyos hospederos definitivos son los cetáceos, como el delfín, y la pseudoterranova decipiens, ¿no? Cuyos hospederos definitivos son las focas y los lobos marinos. Estos dos se diferencian también o tienen algunas características especiales, ¿no? En el caso del Anisakis simplex, esta va a presentar 3 labios, ¿no? Y con un labio dorsal más grande. Va a presentar también un diente perforador en lo que viene a ser la parte ventral, justo en los 2 labios, ¿no? Ventrales. Un mucrón, que es una estructura al final de bueno, como decir, la cola del Anisakis simplex. Y algo muy importante es diferenciar, ¿no? Esta larva, ya que en estadio L3, ya que es su forma infectante, esta larva la vamos a diferenciar por la presencia de un esófago filariforme. ¿Ok? Y en el caso de la pseudoterranova, pues su característica más importante es que va a presentar un ciego intestinal. Entonces, estas características, si se la graban bien, ya no van a caer probablemente en preguntas así muy dateras, ¿no? Bien, entonces, yendo al ciclo de vida de estos parásitos, ¿no? Yendo al ciclo de vida de estos parásitos, pues tenemos que todo empieza cuando el cetáceo infectado, obviamente, pues excreta huevos de este parásito, ¿no? Los mamíferos marinos secretan huevos embrionados, estos huevos, conforme pasa el tiempo, embrionan y liberan o dan lugar a la larva en estadio L2, ¿no? Esta larva en estadio L2 lo que va a infectar va a ser el krill, y aquí podrían establecer de repente algo para no olvidarse, ¿no? El krill con K de anisakiasis, ¿no? Es por ello que he marcado la K con rojo. Entonces, una vez que infectan el krill, este krill, aquí dentro del krill se va a desarrollar hasta su estadio L3 y luego va a ser posteriormente depredado, ¿no? Por un pez o por calamares, un cefalópodo. Una vez dentro de estos peces y dentro de estos cefalópodos, estas larvas migran a los tejidos musculares y se transmiten un mamífero o un cetáceo, en este caso, depredaría al pez y se repetiría toda la cadena de eventos, ¿no? Entonces, para acentuar conceptos, el L3 va a ser, la larva L3 va a ser el estadio infectante. Esto va a ser lo que va a infectar al humano. ¿Y dónde vamos a hablar de un estadio L3 en sí? Vamos a hablarlo recién en lo que viene a ser el estadio del krill, ¿no? Una vez que la larva ingresa al krill. ¿Cómo podemos diferenciar o cómo podemos saber que es una larva en estadio L3? Por el esófago filariforme, ¿no? Muy bien, entonces vamos a repasar estas 2 características antes de regresar a la pregunta. De nuevo, el Anisakis simplex presenta 3 labios, ¿no? 3 labios, un esófago filariforme, un diente perforador ventral y está depredado por cetáceos. En el caso de la pseudoterranova decipiens, este va a presentar un ciego intestinal y va a ser depredado por focas y lobos marinos. Bien. Entonces, volviendo a este tema o a esta pregunta, ¿cuál es la característica morfológica distintiva del Anisakis simplex en su fase L3 que permite su identificación estando enrollada sobre la superficie de órganos de la cavidad abdominal de peces marinos? ¿Y cuál es su principal hospedero definitivo? Aquí tienen 4 alternativas y me gustaría que respondan, ¿no? Para ver si quedó claro estos conceptos. Muy bien, muy bien. Entonces ya queda claro, ¿no? Es esta alternativa, la letra E. Para el Anisakis simplex, recordar siempre el esófago filariforme.
y que lo depredan los cetáceos, acuérdense de un delfín. Esto de aquí del tinecigo intestinal es para el segundo, ¿no? El Pseudoterranova. Y es depredado por focas y lobos marinos. Aquí acuérdense de esto también. Las focas y los lobos marinos se llamaban los pinípedos, ¿no? Es decir, si es que en el examen les colocan pinípedos como un depredador principal o hospedero definitivo del Pseudoterranova, pues marcan esa, ¿no? O acuérdense de que el pinípedos son focas y lobos marinos. Presenta 3 labios con diente perforador ventral y peces marinos. Bien, aquí para empezar, esto de los 3 labios con diente perforador ventral está presente en todas las fases, ¿no? De la larva en sí. Y en los peces marinos, pues no es el hospedero definitivo, no es un hospedero intermediario. El esófago, aquí está. El esófago rhabditiforme es un esófago que está presente en el Anisakis simplex, sí, pero en estadios anteriores al E3, ¿no? En L2, en L1. Y pues el krill no es un hospedero definitivo, es un hospedero intermediario también. Muy bien. Aquí tenemos otro sobre la anisakiasis, ¿no? Sobre la anisakiasis, marque la afirmación falsa. Y nos dan 5 alternativas. A ver, de nuevo. Podrían, ¿no? Atreverse a responder estas preguntas, que en sí son sencillas, ¿no? Porque no hay mucho que excavar en estas dos patologías. Bien, ahí tenemos una respuesta y sí, no, es la E. O sea, si han aprendido, esta es una pregunta un poco con truco, ¿no? O sea, si tienen bien en claro todo lo que les he dicho, pues la única que descuadraría sería esta, ¿no? La alternativa E. Bien, para analizar por orden, ¿no? La infección por Anisakis simplex puede ocurrir cuando se consume pescado poco cocido crudo. Sí, pues no, esto es hasta intuitiva, esto es verdad. El ciclo biológico de la pseudoterranova de Sipens involucra como hospedero definitivo los pinípedos, sino a las focas y el lobo marino. Eh, la anisakiasis puede manifestarse en formas distintas a síntomas gástricos dentro de las 12 horas posteriores a la ingesta de parásitos. Pues esto también es verdad. Recuerden siempre que un parásito en sí le va a gustar afectar ciertos órganos, ¿no? Pero también existen manifestaciones inusuales de ese parásito. Por ejemplo, puede haber una anisakiasis ectópica, ¿no? Que puede diseminarse a otros órganos como el hígado, los pulmones, el peritoneo. Por lo tanto, esto es correcto, ¿no? Y el primer hospedero intermediario es el krill también, ¿no? Con anisakiasis con K y krill. Bien, esta es la que descuadra entonces. El humano es un huésped accidental que permite a la larva L3 cumplir su ciclo vital. Y esto, como bien lo indica acá, es un huésped accidental, no forma parte en sí del ciclo vital de este parásito. Por ende, las larvas que llevan a parar a nuestro organismo no maduran sexualmente y pues no pueden perpetuar su ciclo sexual, ¿no? Perdón, su ciclo biológico. Bien, aquí pasaríamos a otro patógeno ya, que es el natostoma. ¿Cuál de las siguientes no es un hospedero intermediario en el ciclo de vida del natostoma? A ver, ya, a ver, esta sí les voy a dejar a ver que me respondan, a ver si es que alguien se acuerda, y luego pasamos a la explicación. Está un poco intuitivo también, ¿no? Es decir, ¿cuál de estos 4 grupos de animales es la que presenta mayor complejidad, ¿no? Celular o a nivel de organismo? Claro, los perros y gatos, ¿no? El pez en sí, pues existe para ser depredado, las ranas igual, los microcrustáceos peor, y los únicos que son, digamos, depredadores así, son los perros y los gatos, ¿no? Entonces, aquí ya no hay mucho que explicar porque se saca básicamente a razonar un poquito, ¿no? Y ahora bien, vamos a pasar con esto, la anastostomiasis.
Igualmente, no es una enfermedad que se produce por el consumo de pescado crudo, oral. Pero lo que se tienen que llevar aquí es que observen cuáles son los agentes, ¿no?, que participan acá. Perros, gatos, patos, serpientes, peces, una rana tenemos acá, ¿no? Entonces, eso nos orienta que es una enfermedad más típica de agua dulce. La forma infectante igual va a ser la larva en estadio L3. La forma clínica va a ser la cutánea, que es la más frecuente, neurológica, ocular y visceral, que pues, se presentan pero en menor cantidad, ¿no? El natostoma va a presentar 4 regiones principalmente en el nivel de morfología. En primer lugar está el bulbo cefálico, que dicho sea de paso, este bulbo cefálico presenta 4 filas de ganchos ¿no?, en esta estructura. En segundo lugar está el esófago, luego viene el intestino, y luego la parte posterior, ¿no? Bueno, así se le describe en la literatura. Y tenemos acá un huevo, ¿no?, de este parásito. En sí, este huevo se describe que es o tiene una estructura en la que se le conoce como cuerpo polar, que es esto de acá, ¿no? Sin embargo, de nuevo, haciendo un ejercicio de raciocinio, este parásito, digamos, nosotros nos metemos en el ciclo vital de este parásito, ¿no? Y somos un huésped accidental. Por lo tanto, este parásito no va a madurar sexualmente dentro de nosotros y por ende no va a poner huevos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al examen de heces, por ejemplo, no vamos a poder apreciar los huevos de este parásito, ¿no? Bueno, aquí pues para evidenciar, ¿no?, otra vez el ciclo biológico, estos son los hospederos definitivos, ¿no? Estos van a poner huevos, parásitos van a poner huevos aquí, los huevos van a embrionar y luego posteriormente va a haber la liberación de la larva en L1. Esta va a ser ingestado por el microcrustáceo y aquí va a crecer a L3. Sí, es decir, el microcrustáceo aquí hace el rol de lo que hacía el krill en la enfermedad pasada. Luego este microcrustáceo va a ser ingerido por peces o por ranas, y aquí el crecimiento de L3 de la larva L3 se pasa, ¿no?, a tejido de peces o de ranas igualmente. Y bueno, pues aquí mediante el consumo de peces principalmente, ¿no?, es donde nosotros nos vamos a eh, infectar, ¿no?, y vamos a desarrollar esta parasitosis. Aquí tenemos pues esto más lo que se llama hospederos paraténicos, que transportan el parásito en sí, pero aquí no maduran sexualmente, ¿no? Digamos que son nuestros equivalentes. No maduran sexualmente, sino que sirven para que el depredador se los coma y pues aquí de nuevo se repita el ciclo. Bien, y aquí con esto nos vamos a la última pregunta. Y la pregunta número 12 nos dice, sobre el natostoma, marque la falsa. Y nos dan 5 premisas. Esta es la última pregunta, a ver si es que se animan a responderla y luego ya pueden ser libres. Bien, sí, ha quedado claro entonces. Los hospederos definitivos de este parásito son perros, cerdos y gatos, sí, por su capacidad propia de ser pues grandes depredadores, ¿no? Morfológicamente está conformada por bulbo cefálico, esófago, intestino y parte posterior. Sí, no olvidar que aquí hay 4 filas de ganchos en el bulbo cefálico. No voy a hacer que les vayan a preguntar. La dermatitis lineal es la forma más común asociada a natostomiasis. Esto es verdadero también. Recordar que no es la única forma de presentación. Si bien es la más usual, no es la única forma de presentación. Bien, en la forma infectante es la larva L3, sí. No se hagan problemas aquí, es la larva L3 al igual que en la anterior enfermedad, ¿no?, que el anisaki. Y aquí el consumo de pescado de agua dulce es la única fuente de transmisión. Bien, esta es la falsa. Probablemente se preguntarán el por qué es la falsa, ¿no? En primer lugar, perdón, porque han visto una ranita seguro ahí, ¿no?, en el esquema. Entonces, por ahí podrían decir que es una rana también podría transmitir, ¿no? Y la respuesta es que sí, pero además esta enfermedad también se transmite por estos amiguitos de acá.
Si se dan cuenta, aquí en este microcrustáceo ya hay un crecimiento de L3, es decir, ya hay una forma infectante. Entonces, si nosotros consumimos agua de río, agua de un lago o de algún cuerpo de agua que esté contaminado con estos microcrustáceos parasitados con la larva en estadio L3, pues también nos estaríamos contagiando de natostoma, ¿no? Bien, estos dos últimos parásitos han sido en sí muy intuitivos y bien, esto sería todo con lo que respecta a mi parte. Espero que haya quedado claro algunas cosas. Y si tienen alguna duda, siempre me pueden, perdón, siempre pueden hablarme inclusive acá.